El tema de este día es continuando en el conocimiento de Dios. Vimos a lo largo de estos domingos atrás cómo Dios se revela de una forma natural y de una forma especial, cómo Dios quiere darse a conocer al hombre, la imposibilidad del hombre de poder conocerle y cómo nos da establecidamente por la palabra y por su Espíritu Santo y en Cristo Jesús la posibilidad plena, diga conmigo plena, de conocerle. Y leíamos hace unos 22 días atrás en Colosenses capítulo 3 verso 10 donde dice: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y dijimos que hay 8 factores que operan en conjunto para llevarnos a ese conocimiento pleno. Uno de ellos, que ya lo vimos, es que las Escrituras contienen la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Otro de ellos es el Espíritu Santo, la fuente de ese conocimiento espiritual verdadero, que ya lo vimos. Otro que veremos más adelante es profundizar en el conocimiento mediante el estudio de los nombres de Dios. ¿Cómo manifiesta Dios su personalidad en cada uno de los nombres? También entendiendo mejor la naturaleza del hombre. En esa naturaleza del hombre es conocernos a nosotros mismos. Porque libramos una lucha campal contra el diablo siempre y lo estamos reprendiendo y lo estamos echando afuera. Pero el principal enemigo que tenemos en nuestra contra es el yo. Esa cultura adámica, el hombre natural. Y cuando hablo de hombre, hablo de género, el hombre, de la mujer espiritual, ese hombre que le dice: coma, duerma, no ore, no vaya, no gaste, viva la vida loca. Ese es nuestro peor enemigo. Y para nosotros permitir el conocimiento pleno de Dios tenemos que identificar lo que la Biblia llama la carne. Hay cosas que no es de reprender al diablo, es de crucificar la carne. Como ese pensamiento: ay, qué pereza. Y a las 3 de la mañana, ese pensamiento cuando se despierta y uno dice: uy, ¿por qué es que Dios despierta a las 3? ¿Quién despierta a su hijo para hablar a las 3 de la mañana? Esa es la carne. Conocemos a Dios a través de sus planes y sus propósitos, y conocemos a Dios por medio de sus pactos y hechos en la historia. Ahora, para comprender mejor estos principios, diremos que existe, por una parte, un conocimiento compartido por Dios, y el otro es un conocimiento personal y único. Esto yo ya lo he enseñado. Se apagó, no sé por qué. A low battery. Dice que está bajo de batería. En todo caso, yo tengo aquí este micrófono que se oye en la transmisión. Ya me perdí. Espérese, ¿por qué? ¿O es que lo prendió? Bueno. ¿En qué quedé? Hay que bajarlo un poquito, está muy altísimo y con mucho brillo. Yo les he enseñado acerca de 2 tipos de conocimiento. Tiene todavía muchísimo brillo. El brillo, el medio y el bajo, todo faltando 5 para las 12. El conocimiento comunicado y el conocimiento revelado. El conocimiento comunicado es aquel que usted y yo estamos recibiendo a través de nuestros sentidos naturales, como el oído y como la vista también. Ese conocimiento es aquel que usted adquiere cuando nunca había escuchado nada. Usted recibe, y ese conocimiento es el que usted y yo ponemos por obra cuando decimos poner en práctica la palabra de Dios. El conocimiento revelado es aquel que se da en la intimidad con Dios. Es aquello que dice las profundidades y esas maravillas y esas palabras reveladas y aquellos planes y aquellos actos de obediencia que usted y yo tenemos que hacer según Dios. Eso es el conocimiento revelado. Ahora, el conocimiento compartido, en este caso podemos hablar que es el que tenemos todos los creyentes del mismo Dios. ¿Cómo se nota cuando usted y yo somos creyentes? Cuando conversamos con cualquiera otro y coincidimos en aspectos básicos de la fe cristiana. No porque el que diga yo creo en Dios es que es creyente, ¿verdad? Recuerde que los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. El conocimiento compartido es este que compartimos en este momento, es este que estamos recibiendo en este momento. Es cuando usted habla y usted testifica de Jesucristo.
Ese es el conocimiento compartido. El conocimiento personal o el conocimiento único es cuando Dios trata de forma personal con nosotros. Cuando Dios nos lleva a leer un fragmento de la palabra, cuando Dios nos habla a través de un pensamiento. Ahora, ciertamente, nadie tiene todo el conocimiento de Dios, ya que unos conocemos aspectos de Dios que otros no. Esto debido a que la historia personal con Dios es distinta para cada uno. Diga conmigo, es distinta para cada uno. Por eso que la forma de relacionarnos con Dios, usted y yo, es personal con Dios. Yo a usted no le puedo decir una rutina de cómo relacionarse con Dios. Es algo que usted tiene que aprender y yo tengo que aprender a desarrollar con el conocimiento de Dios en mi vida. Aunque todos participamos de la disciplina y del quebrantamiento del Señor, el trato que recibimos de Dios es distinto. Eso hace que Dios sea un Dios personal. Porque Dios no trata igual conmigo como trata con mi esposa, que somos los más cercanos. Dios no trata igual conmigo como trata con mi mamá, o como trata con mis hijos, o como trata con mis hermanos, o como trata con mi descendencia. Porque Dios no tiene parientes. Dios no es abuelo. Dios no es tío. Dios es papá. Dios es padre. Y se provee para sí hijos. Y usted tiene un vínculo muy lindo y usted cree que su hijo es nieto de Dios. No, su hijo es hijo de Dios. Primero, más hijo de Dios que hijo suyo o hijo mío. Por mucho que los amemos y porque nos desgranemos en amor y ternura por la nieta. No es nieta de Dios. Es hija de Dios. Bueno, será hija de Dios cuando le reciba como Señor y Salvador. Ahora, el trato de Dios depende de sus propósitos y de nuestra necesidad. Por eso en Juan capítulo 21, verso 22. Esto lo voy a hacer un poquito para atrás porque me siento como en un trampolín. Ya. Es que yo me hago para atrás. Primera de Juan 21, 22. Entonces cuando Pedro le vio y le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Le está preguntando por Juan, el evangelista. Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué tiene eso que ver contigo? Tú sígueme. ¿Qué quiere decir esto? Jesús le dijo, Pedro, yo tengo algo especial contigo y algo único contigo y algo especial con él y algo único con él. Que ni a usted le importa lo que yo voy a hacer con él, sino que a usted lo que le tiene que importar es su relación conmigo. Eso es lo que le está diciendo en ese versículo bíblico. A usted le toca nada más seguirme. Y aquí es donde empieza el alfarero a formar y a moldear nuestra inmadurez. Porque siempre estamos echándole la culpa al cónyuge, le estamos echando la culpa a los papás, le estamos echando la culpa al pastor, le estamos echando la culpa a la suegra. Y a esa le decimos por su gran culpa. No, usted no, mami, usted es una suegraza. A Raimundo y a todo el mundo. Y no es así, a nosotros nos encarga Dios, tú sígueme. Vuelve a ser que está a la par suya, dígale, tú le sigues. Tú le sigues. ¿Qué va a hacer con el pastor Rolando? A usted no le importa. Tú le sigues. ¿Qué va a hacer con la pastora Yamilete? Eso es usted que le importa. Usted le sigue. ¿Qué es lo que va a hacer con Mireya, con Ana, con Maribel, con Lucrecia, con Perico a los palotes? ¿A usted qué le importa? Perdone que se lo diga así, suene hasta irreverente. ¿A usted qué le importa? A usted le sigue, lo que le toca es seguir. Aquí Jesús, de una forma muy decente, como un caballero que es, le dice a Pedro, Pedro, usted sígame y cállese. ¿Verdad? ¿Se entiende, verdad? Como diciéndole, y lo que yo haga con él, ¿a usted qué? O sea,
Como le hacen a ustedes. ¿Verdad que sí, así les hacen? Sí, claro, yo sé. Vea lo que dice 1 Corintios 12:11. Aquí voy a leer dos traducciones. Ahí donde toda esa marimbita, todas esas las presenté yo al Señor. Ahí donde usted los ve. 1 Corintios 12:11. ¿Quién me lee la Reina Valera 1960? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Y lo hace el Espíritu, con cada quien en particular, dice ahí, ¿verdad? Vea lo que dice esta versión, que es la palabra de Dios para todos. Todo eso lo hace un solo Espíritu, y lo hace en mayúsculas, o sea, está hablando del Espíritu Santo. Y Él decide lo que le da a cada cual. Aquí es el Espíritu de Dios trabajando con cada uno de nosotros. Ahora, las personas que han crecido en su conocimiento personal de Dios, a causa de ese trato de Dios, en general manifiestan características que son identificables como las de un creyente. Usted puede decir, esa persona tiene algo especial porque es de un carácter gentil, porque es dulce, porque es servicial, porque es humilde, porque es compasivo, porque es vulnerable. Vulnerable es cuando tiene solidaridad, porque cuida sus palabras, porque honra las autoridades puestas por Dios, porque no busca su propio beneficio, porque se conoce a sí mismo y sobre todo porque manifiesta el aroma fragante de la gracia de Dios en su vida. Y si quiere ver el reprise de todas estas características, cuando suba el video usted lo puede ver. Pero hay algo importante, es que alguien se muestra que conoce a Dios cuando manifiesta el aroma fragante de la gracia de Dios en sus vidas. La segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14. Si la ponen en pantalla me la leen, por favor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio suyo, por medio mío, Él manifiesta en todo lugar donde usted y estemos el olor de su conocimiento. Por eso es cuando usted oye a una persona, usted dice, este conoce, huele a gracia, huele a vida, huele a compasión, huele a todo lo que le dije anteriormente. Hay otros que huelen a rancio, y no es porque no se bañen bien, sino porque no están manifestando el aroma fragante del conocimiento de Dios. Hermano, ¿puedo leer esta versión, pastor? Claro, léalo por favor. Esta es la versión K2, dice: pero gracias sean dadas a Dios que en el Espíritu, en Jesucristo constantemente nos guía en una procesión triunfante, y por medio de nosotros esparce en todos los sitios la fragancia de lo que significa conocerlo. Y por medio de nosotros esparce en todo sitio la fragancia que significa conocerle. Ahora, si vemos en 1 Pedro 2:2, reflexionemos cuál es una de las claves más importantes para crecer. Porque aquí es donde va un punto interesante. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. El Hijo de Dios, el nuevo nacimiento natural o espiritual, tiene la misma temática. Nace de nuevo, crece en el conocimiento de Dios, se reproduce cuando gana a otros para Cristo, cuando hace un servicio para Dios y no muere.
vive eternamente. Pero hay un problema cuando no se cumple lo que dice Primera de Pedro 2:2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ajá. Desead como niños, ¿qué? La leche Espiritual. Pero espiritual, ¿con qué características? No adulterada. O sea, que no le cambien la textura, que no le cambien la composición. Es como a los bebés cuando la mamá les da de mamar, ellos conocen bien cuál es la leche de su mamá. Y podrán haber fórmulas de fórmulas, podrán haber sustitutos de sustitutos, pero el bebé o la bebé conoce bien cuál es la leche materna, cuál es la leche de su mamá. Ahora aquí el apóstol Pedro lo que nos está diciendo, y le leo lo que dice la traducción lenguaje actual: más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si así lo hacen, dice esta versión, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Entonces, ¿cuál es un punto importante en el conocimiento y sobre todo en el crecimiento y en la madurez espiritual? ¿Qué es un punto importante para partir con ella? Alimentarnos. Alimentarnos. ¿Y cómo me alimento? A través de la palabra, a través de la oración, una vida devocional, a través de mis tiempos de alabanza y de adoración con Dios, de manera congregacional y de manera particular. Y de ahí en adelante todas las disciplinas que usted tenga por costumbre hacer para establecer su crecimiento espiritual. Lo que usted haga, Dios tratará con usted. Si usted hace una oración todos los días a una hora determinada, eso es un asunto de Dios con usted. Porque yo no la haga no significa que yo no estoy creciendo en mi conocimiento de Dios. Tengo otro trato. Tal vez algunos dicen, yo una hora, no hombre, yo son 3. ¿Qué? 3 horas, no, yo voy de 6. ¿Sí? Algunos dicen, no, 6 horas, ¿para qué? 20 minutos es más que suficiente para mí. Ok. Eso es cada quien con su trato con Dios. El asunto es buscar el alimento. Diga conmigo, buscar el alimento. ¿Qué le pasa a una planta si usted no la riega? ¿Qué le pasa a un animalito, una mascota o un animal doméstico como la que nos estuvo profetizando hace 8 días? Si usted no le da alimento. Sí, que sonaba como un chofar. Muere por desnutrición. ¿Por qué mueren los niños en el continente africano y en muchos otros lugares que no precisamente tiene que ser tan largo? Por desnutrición. Por eso es que hay mucho creyente que hoy está muriendo. Por desnutrición. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias y los peligros de no crecer en el conocimiento de Dios? Lo que algunos expertos dicen como crecimiento detenido. Porque hay muchos creyentes y muy lindos, aceptaron a Jesús, lo recibieron, rimbombantes, unos 3 meses de pura euforia, y un monto a otro, calabaza, se metió en su casa. Y ni el COVID metido en la casa lo saca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cuáles son los peligros de no crecer en el conocimiento de Dios y quedar con ese crecimiento detenido? Vea lo que dice Efesios capítulo 4, versos 14 y 15. Alguien me lee la Reina Valera 1960 y yo leo la que es la nueva traducción del Dios viviente o la nueva traducción viviente. A mí me gusta traer algunas versiones para que podamos enriquecer ese conocimiento. Efesios capítulo 4, 14 y 15. ¿Quién me lo lee? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
Amén. Se pulió, ¿verdad? Reina Valera. Casiodoro Reina y Valera, no sé qué. Cipriano Valera y Casiodoro Reina. Se pulieron con ese lenguaje, ¿verdad? Pero vea lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. Dígale que está a la par suya, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Hay cada cosa que han hecho con el Evangelio, que Dios tenga misericordia. ¿Y sabe qué es lo peor de eso? Que hay gente que lo sigue. Es lo peor de todo, que hay gente que sigue. ¿Por qué? Porque no han crecido. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, dice esta versión. El verso 15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que el cuerpo es la iglesia. De los que estamos acá y somos casados, y de los que no son casados y quieren tener o tendrán novio o novia, ¿quién dice? Bueno, voy a poner mi ejemplo. Yo cuando conocí a Yamile, yo me quiero quedar solo con la cabeza, que es la que me gusta, el cuerpo que se desaparezca. Yo jamás puedo pensar eso, yo la necesito a ella integral, y no solo cuerpo, necesito alma, sentimientos, afectividad, eso es el alma, emociones. O por consiguiente, ¿quién dice, bueno, yo quiero el cuerpo y la cabeza no importa? Que eso es un dicho que hay por ahí. Nadie. Al final de cuentas la cabeza descubre. El punto que quiero llevarlo a esto es que usted y yo no podemos establecer solo una relación con Dios y nada con la iglesia. Porque no funciona. No hay crecimiento. Por eso es que aquí dice, no se dejen engañar fácilmente. El que le diga que usted puede crecer solo, le miente. Y con todos los dientes le miente. Por consiguiente, tampoco puedo meterme en la iglesia lleno y separar a Dios, porque eso es hipocresía. Le voy a poner el ejemplo natural. El que anda con una mujer porque tiene un cuerpo muy bonito, pero no le interesa su cerebro, lo único que quiere es una cosa, y usted sabe cuál es. No es genuino en esa relación, es hipócrita. Así pasan con los que están metidos de cabeza en la iglesia o con el servicio de Dios y no tienen nada con Dios. Y viceversa, las mujeres con los hombres, para que no haya después. ¿Estamos claros? Entonces, aquí el peligro, y hablábamos de cuáles son los peligros o las consecuencias de no crecer en el conocimiento de Dios, es que puede haber un momento determinado donde nos sequemos, donde no crezcamos y estemos enredados en un mar de desilusiones con el peor vacío existencial que pudiésemos experimentar, porque ya conocimos la verdad. Y yo le digo con mucho amor y con mucho respeto, para usted que me oye aquí y para el que va a ver el video, hay creyentes que tienen vacíos existenciales, pero es el problema porque no han crecido en su relación con Dios. Si yo dependiese de los testimonios humanos, hace mucho tiempo estaría en el otro lado del río, haciendo lo malo y lo peor de lo peor. Pero Dios estableció conmigo un trato único y personal que no importa, como dice el Salmo 91 que leyó la pastora al principio, cuántos caigan a mi derecha y cuántos caigan a mi izquierda. Dios está tratando conmigo. Dios tiene un trato conmigo. Esto es lo que dice en pocas palabras el Salmo 91. ¿Cuántos se caen a su derecha? ¿Cuántos se caen a su izquierda? No es su problema. Yo tengo sobre ti un trato especial. Mas a ti no llegará.
Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 14. Alguien que me lo lea, Reina Valera 1960. Yo leo otra traducción que tengo por acá. ¿Sabe lo que está haciendo Dios en este momento? Está sanando su alma, está sanando sus pensamientos, está trayéndolo a la verdad. Recuerde lo que decíamos el domingo pasado, que Él redarguye y Él enseña y Él instruye. ¿Para qué? Para hacer brillar su justicia sobre nosotros. O sea, ni a los que están viendo el video, ni a ninguno de los que estamos aquí, ni a mí mismo nos está señalando Dios. Nos está confrontando para crecer. Es como a mis matitas de tomate, les tengo que ir a arrancar las hojitas que están secas. ¿Cómo se llama eso? Diga conmigo, podar. Eso se llama podar. No, podar no significa poner apodos, no. Podar significa quitar lo que está seco. Y Jesús lo estableció en Juan, no es otro tema. Dice que el que en mí lleva mucho fruto, pero hay que arrancarle hojitas. ¿Para qué? Para que lleve aún más fruto. Sí, señora. A veces los árboles no dan fruto, pero tampoco están secos. Pero uno los apoda y ellos agarran la fuerza. ¿Correcto? Hay árboles que el crecimiento lo tienen detenido. Tienen exceso de hojas. Eso es otra enseñanza, eso es religiosidad. En la tipología bíblica. Cuando Jesús maldice la higuera. Las hojas es un símbolo, no es que estamos hablando que las hojas es un símbolo de religiosidad. Entonces, cuando el árbol tiene mucha hoja hay que podarlo, cuando hay mucha rama y a veces se le pega el matapalo y todo eso, hay que podarlo para que dé fruto. Es igual en nosotros. Y eso es lo que hace la palabra. Y esta palabra tiene ese objetivo: romper, quitar, arrancar, despedazar, arruinar. Pero las obras del diablo, ¿para qué? Para edificar, para plantar, para sembrar, para hacer crecer la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Quién me lee Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 14? No todos, rápido, porque ya tengo hambre. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Siga el 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se los voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que ustedes comparen. Y dice así: tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema, y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. No, si estas versiones son de lo mejor que hay. Y a veces como que la Reina Valera espiritualiza mucho al escritor, ¿verdad? En cambio estas versiones uno ve las traducciones reales y son, pero, o sea, los escritores no se andaban, como dicen, por las ramas. De una vez. Les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos, les dice. Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan que alguien les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé. Y uno de mis hijos, yo le decía: usted es un bebé. Y le decía: no, yo no soy un bebé. Yo soy, y decía su nombre. Yo soy Abid. Qué bravo se ponía. Es más, al chiquitillo, a Daniel, al nieto. Usted le dice bebé y es un insulto. Yo no soy bebé. No, yo no. Y se hace... ¡ah!
El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que, diga conmigo, han crecido espiritualmente. Y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces aquí es importantísimo el conocimiento personal e individual de Dios en nuestras vidas, porque es lo que nos hace crecer, lo que nos hace madurar y lo que nos hace alcanzar el propósito y los planes para los cuales todavía al día de hoy estamos vivos. Porque pueden haber dos motivos por los que estamos vivos. Una es porque no hemos cumplido los propósitos de Dios y la otra es porque no nos hemos rendido. Porque en el momento en que nos rendimos nos vamos. El momento en que usted dice, yo ya no quiero vivir más, ¿para qué voy a vivir? Yo ya hice mucho, usted comienza a morir. Pero en el momento en que usted dice, yo tengo mucho por qué vivir, todavía si Dios me permite estar acá, porque tengo que cumplir propósitos, tengo familia que hay que alcanzar, tengo personas a las cuales tengo que mostrarles el Evangelio. Esto decía hace 8 años un hombre que estaba cumpliendo 92 años. El famoso apóstol Wayne Myers, un viejito de 92 años diciéndole, Señor, no me quiero morir porque todavía muchos no te conocen. Yo dije, oiga, hasta que me dan ganas de llorar donde me acuerdo de eso. Y todavía está vivo y ya casi tiene que tener los 100 años este señor. Se le murió la esposa, se le ha muerto hasta un discípulo que era 40 años menor que él. Y ahí sigue ese señor. Y eso, ya lo tienen que jalar. O sea, ya lo tienen que transportar. Es como Pedro cuando le dijo al Señor, ¿dónde te ceñías y ibas? Y iba a haber un momento donde te llevan. Ahora al hombre lo llevan, pero aún ese hombre sigue promoviendo la apertura y levantamiento de iglesias en la República Federal Mexicana. Un héroe de la fe. De los que no están en Hebreos 11. Pero es un héroe de la fe. Más usted lo puede buscar en Facebook. Está como Wayne Myers. Es un héroe de la fe. Un gran héroe de la fe. Que Dios lo debe tener, que Dios lo debe tener con un sitio muy especial en su reino. Esos de los que de verdad tienen una silla de honor en las bodas del Cordero. Que Dios nos encuentre aptos, ¿sabe? Para eso también. Sigamos. Nos quedan 2 versículos y concluimos. Primera de Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3. Estamos mirando cuáles son las consecuencias y los peligros de no crecer en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí se pulió también Pablito. La carta de los Hebreos no se sabe si es Pablo, pero en esta sí estábamos fijos que Pablito se ciñó los lomos y la soltó. Vea lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. ¿Qué clase de bofetada es esa? O sea, le está diciendo, con ustedes no se puede hablar en serio. Ahí dice carnales, sí. Aquí dice, como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. Y así hay que hablarle a veces a la iglesia. Diga usted conmigo, yo no. Como una vez le dijeron a David, David mató a Goliat, dice, sí, pero yo no fui. Estaba como esta chiquita. David mató a Goliat, dice, sí, pero yo no fui. Y hubiera sacado pecho y sí, le arranqué la cabeza. No, él dijo, no, sí, pero yo no fui. Fue otro David. ¿Ah?
Esos son los temperamentos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Ese muerto no me lo echen a mí. ¿Sí? Eso es legítimo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que hay muchos en la iglesia que son así. Pero diga usted, sí, pero yo no. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. O sea, como si fueran párvulos. Como si fueran de la escuelita dominical, de esos que hay que atender de 2 a 5 años. Esos sí son terremotos, ¿verdad? De esos que dan ganas como de devolvérselos a la mamá, pero con una etiqueta no los vuelva a traer. Lléveselos y tráigalos cuando tengan 18. Seamos sinceros. Son de esos que hay que, en vez de poner manos, uno deseaba, como decía Santiago, un cóscolo. Darles un cóscolo santo. Chino se llevó más de un cóscolo, ¿verdad? El punto importante es donde dice: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo sabe uno si está en control de naturaleza pecaminosa? Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Como hizo el mayordomo inglés, se quitó el guante y hizo así. Eso se llama una bofetada con guante blanco. Hay celos, hay contiendas, hay iras, hay maledicencias. Eso significa que todavía estamos inmaduros espiritualmente hablando. Al dejar de crecer por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, le podríamos llamar por conformismo, por pereza, por falta de compromiso, existe el peligro del estancamiento espiritual. La inmadurez espiritual y la inmadurez emocional están asociadas. Por eso se le llama infantil o bebé a la persona que debería estar dando y ayudando a otros y todavía es inestable en toda su vida. Una persona que es inestable en toda su vida todavía manifiesta arrogancia y no termina de demandar atención para sí de los demás. Es incapaz de recibir alimento sólido y genera todo tipo de problemas y discusiones entre cualquier círculo o, como está actualmente, entre cualquier burbuja que esté incorporado o incorporada. Están llenos de celos, división y discusiones inútiles y pasan culpando a otros por los que les pasa o por lo que les pasa. Además están en peligro constante de ser arrasados por falsas doctrinas. En contraste, el fruto del conocimiento personal de Dios es humildad, temor de Dios, poder espiritual, compasión, paciencia y dominio propio. Y sobre todo, conocimiento de nosotros mismos. Cuando yo me conozco a sí mismo, tengo un 50% de mi batalla ganada. Y un proverbio dice que el hombre que se conquista a sí mismo es más valiente que el que conquista 10 ciudades. Por eso la Escritura nos instruye a seguir firmes y constantes, creciendo en el conocimiento de Dios. Y cerramos con lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 58. ¿Qué dice? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Amén. Diga conmigo, amén. Leámoslo todos juntos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Dios añada gracia y misericordia a su bendita palabra en este día y traiga luz a sus almas y a sus corazones y puedan crecer en el conocimiento de Dios. Oramos y después no se vaya cuando yo diga shalom, porque vamos a tener la cena del Señor. Amén. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque tú tienes un plan maravilloso para nuestras vidas. Gracias porque hoy nos muestras que podemos seguir y debemos seguir creciendo en nuestro conocimiento personal tuyo, Señor. Te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra. Hoy nos postramos y entregamos nuestras debilidades humanas, toda esa inoperancia y toda esa inmadurez, todo aquello que hemos consentido por causa de nuestras emociones dañadas y por nuestra pereza, nuestra apatía y nuestra falta de compromiso. Hoy las rendimos delante de ti y te pedimos que nos perdones, Señor. Hoy nos humillamos delante de tu presencia pidiendo perdón, Señor, por todo aquello que hemos permitido en nuestras vidas y que ha traído estancamiento en nuestro crecimiento espiritual. Hoy rendimos nuestros corazones en tu presencia y te pedimos, Señor, que nos transformes cada día conforme al diseño que has trazado para nosotros desde la eternidad hasta estos tiempos. Te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, así como en el cielo, en nuestros corazones, así como en el cielo, que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. En Cristo Jesús lo pedimos. A todos muy buenas tardes. Shalom.